Bueno, buenas noches. Nos encontramos aquí con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 de nuestra ciudad. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra? Encantado de saludarte y saludar a toda tu audiencia, a tus órdenes. Muchas gracias por siempre tomarnos la comunicación. Oiga, doctor, pues como sabemos, el C5 es el centro operativo, es el cerebro de la ciudad que está todo el tiempo pues viendo lo que ocurre y coordinando con diversas instituciones. A lo largo del 2025, ¿cómo fue el trabajo de este centro operativo? Bueno, primero que nada hay que decir que este año está concluyendo con el mayor crecimiento porcentual y numérico de cámaras de videovigilancia. Al inicio de la administración estábamos en alrededor de 82,000, 83,000 cámaras y vamos a concluir el 31 de diciembre con casi 114,500 cámaras aproximadamente. Es algo que está ocurriendo en este momento, en esta etapa. Entonces, el año de mayor crecimiento. Segundo lugar, es un año de precisión de una agenda de seguridad, de ampliación de ella y de profundización. Y lo fundamento con lo siguiente, por ejemplo, en el caso de una mirada relacionada con las mujeres, tenemos un programa que se llama Gafas Violeta, que ha impactado a toda la institución y que significa ver también los temas de género desde la mirada de las cámaras y también de las líneas de atención telefónica que se gestionan aquí, porque no solamente son las cámaras, son las líneas telefónicas, y de ellas hay dos nuevas. La primera nueva es la que corresponde al C5 del agua, asterisco 426, la línea telefónica que corresponde a denuncia o reporte de fugas, inundaciones, encharcamientos, robo de agua, petición de agua, y que la opera, la gestiona la Secretaría de Gestión Integral del Agua y que tiene una oficina dentro del C5, pero está aquí dentro del C5. La segunda línea más importante en términos de innovación es la que se relaciona con el combate al fraude y la extorsión y que estableció la jefa de gobierno Clara Brugada, que es el 55 50 36 3301, que es no solamente reportar el intento de fraude y extorsión, normalmente telefónico, y que fracasa en la Ciudad de México en el 88% de las ocasiones. Eso es muy importante y ahí somos el primer lugar nacional. Entonces, en ese sentido hay que recordar que esta línea no solo sirve para reportar, sino para pedir talleres en contra del fraude y la extorsión o eventualmente en colaboración siempre, por supuesto, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de Justicia, con la Policía de Investigación, contribuir a que de pronto se organicen las autoridades y los vecinos y se detenga a los presuntos responsables de fraude y extorsión infragante o en flagrancia. Así que estamos en esta lógica de innovación, de precisión de la actividad de lo que hace el C5. Y también hay que recordar que aquí hay alrededor de 28 instituciones locales y federales que cooperan, colaboran cotidianamente. Menciono las federales, la Guardia Nacional, la Marina, la Defensa, CNI y muchas locales que ya mencioné y algunas adicionales, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Metrobús, con el Cablebús, con ERUM, que son las ambulancias de la policía, con el CRUM, que son las ambulancias de la Secretaría de Salud, o la coordinación también con la Cruz Roja, que desde aquí, recordemos, se despachan patrullas, ambulancias y bomberos. Entonces hay un conjunto de colaboraciones muy importante, de las cuales nosotros somos una pieza. Además, nosotros participamos diariamente en el Gabinete de Seguridad que encabeza la jefa de gobierno desde las 6:40 de la mañana todos los días. Así que hay este conjunto de elementos que están ocurriendo, que son nuevos en la capital nacional, pero que básicamente extienden esta inercia positiva que dejó la presidenta de la República cuando era jefa de gobierno. Ella recibió alrededor de 16,000 cámaras. Antes de dejar el gobierno de la Ciudad de México había alrededor de 79,000 cámaras. Insisto, vamos a dejar este año 2025 con alrededor de 114,000 cámaras. Y que eso es algo muy importante porque precisamente muchas veces se desconoce la labor completa que realizan desde el C5, que no solamente son ahora sí que videovigilancia con cámaras, sino los tótems que son también un primer contacto con la ciudadanía en la calle donde están sucediendo las cosas. Y también ya nos mencionaban las líneas telefónicas habilitadas especialmente para el C5 en temas muy específicos. Si nos podría platicar un poco acerca de esto que llaman la cifra negra, ¿por qué son tan importantes estos registros de llamadas que reciben en su institución? Bueno, hay que recordar que a nivel latinoamericano, México no escapa a ello, alrededor del 90 al 95% de la incidencia delictiva real no se registra.
porque el monto del daño patrimonial es menor, porque la gente considera que no es necesario, que no va a recuperar nada, tiene desconfianza de la autoridad o cree que va a perder más tiempo de aquello que va a recuperar, por razones diversas. Entonces hay un registro en todo el continente relativamente minoritario del conjunto de la incidencia. Todas las incidencias que no están formalmente registradas constituyen aquello que llamamos cifra negra. Y nosotros conocemos parte muy significativa de esa cifra negra en la medida en que las 6 líneas telefónicas nos permiten recibir muchísima información de muchos asuntos que no son formalmente registrados ante la autoridad encargada del sistema de procuración de justicia. Eso en concreto nos permite conocer el tamaño de los fenómenos. Así que podemos decir que gracias a las líneas de atención, destacadamente el 911, que nos provee diariamente de 3,956 llamadas que tienen que ver con urgencias y emergencias reales, porque hay varios miles de llamadas que no son procedentes, que simplemente son bromas, simplemente la gente marca y cuelga, o llaman aquí para preguntar cosas que no corresponden en absoluto con la labor del C5, ni con ninguna de las 6 líneas de atención telefónica que he mencionado. Así que conocemos esa parte y por eso sabemos en el caso de extorsión y de fraude, particularmente de extorsión, que falla el 88% de la tentativa delictiva extorsiva. Es un dato inverso a lo que ocurría hace 7 años, cuando era precisamente lo opuesto, alrededor del 88-90% tenían éxito delincuencial, particularmente cuando se aceleró el desplazamiento delictivo del mundo material al mundo digital o telefónico. Claro, y que también ahí es muy importante cómo se cruza precisamente la labor del C5 con los resultados de, ahora sí que a la baja de ciertos delitos en la capital del país. Veíamos, por ejemplo, que en el informe de seguridad al corte de noviembre de 2025, pues se redujeron precisamente estas llamadas que son un gran indicador de los índices delictivos en la ciudad. Si nos podría platicar cómo ha sido el trabajo precisamente en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también con la Fiscalía para precisamente contribuir a disminuir los delitos en esta capital. Bueno, aquí hay una lógica que estableció en su momento la doctora Claudia Sheinbaum, que ha continuado la licenciada Clara Brugada, y es de la cooperación que se inicia muy temprano en el día. Así que ahí está presente el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia, está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está la Guardia Nacional, la Marina, la Defensa, todos sus representantes están reunidos en un mismo momento, así que la coordinación ya tiene 7 años de estar ocurriendo y va generando cada vez frutos más sofisticados y avanzando precisamente en la reducción de la incidencia delictiva. Y lo que refiere usted, las llamadas del 911, por ejemplo, en octubre del 2024, acumulaban diariamente alrededor de 4,640. Ahorita, le decía yo a usted, son 3,956, es decir, hay una disminución. En el momento de la conferencia de prensa de seguridad era de 17,6, ahorita estamos como en 18% para cerrar el año. Así que es muy interesante observar que además de los datos de incidencia delictiva a la baja registrados formalmente ante autoridad, además de la mejora, si compara uno el primer trimestre del 2018 con lo que será el primer trimestre del año 2026, hay una disminución en la percepción de inseguridad en términos generales si uno ve la secuencia a lo largo de 7 años. A eso se agrega la disminución que arrojan los datos de parte del conocimiento de cifra negra que le acabo de comentar y que prácticamente alcanzan a una quinta parte de todas las llamadas de urgencias y emergencias que había antes del 2025. En este caso concreto se agregan también las llamadas que hay desde los espacios domésticos, privados, las llamadas del espacio público o las llamadas que ocurren desde cualquier oficina corporativa, desde cualquier estadio, desde cualquier lugar, de todo la cantidad enorme de manzanas, alrededor de 60,000 manzanas que hay en la capital nacional y que tienen supervisión. Y quisiera puntualizar lo siguiente también. El C5 está muy interesado en que, por instrucciones de la jefa de gobierno Clara Brugada, se amplíe la capacidad de establecer alianzas con el sector privado para combatir la extorsión, para combatir el fraude y toda la incidencia delictiva y para mejorar la percepción de seguridad. Y en concreto significa que ya firmamos acuerdos y convenios con OXXO, con Walmart, con la Cámara Nacional de Vivienda, con la Cámara Nacional de Comercio, con la Asociación Hotelera de la Ciudad de México, con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, lo que nos permite potencializar en un modelo más bien europeo una vertebración del sistema de videovigilancia acompañada muy sólidamente por segmentos diversos que no son el gobierno,
pero que en conjunto complementan la capacidad y potencia del sistema. Aún sin esas alianzas, ya es la videovigilancia de la capital nacional la más robusta de todo el continente, incluyendo a Nueva York, que es la ciudad que tiene el mayor número de cámaras, también gestionadas por el gobierno. Esta coordinación es un pilar fundamental de los resultados en la estrategia de seguridad y también pues en el bienestar que se siente por parte de las y los capitalinos al habitar esta ciudad. Doctor, también ya tocaba al inicio el tema de género que también cruza incluso el C5 y sus estrategias y trabajo del día a día en la capital, pero quisiera que nos comentara un poco acerca de esta colaboración que también están realizando muy de cerca ahora con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que es un tema que si bien para nada se compara con los índices de otros estados y puntos rojos del país, pues se le está dando una atención prioritaria a nuestra ciudad. Bueno, primero que nada hay que decir que cuando hablamos de desapariciones en la Ciudad de México, el 95% de los casos son ausencias voluntarias. Eso no ocurre no necesariamente, hay que establecer la comparación aparte en otras entidades, pero aquí es así. Entonces, la mayor cantidad de llamadas de personas supuestamente desaparecidas, en realidad, subrayo, son ausencias voluntarias. Y en ese sentido también, para el 5%, para el 95%, colaboramos directamente con la Fiscalía General de Justicia. Acabamos de firmar un convenio con la maestra Berta Alcalde, que nos permite decirles a todos y todos que ahí hay ya también un espejo del C5 dentro de la Fiscalía General de Justicia para el tema de ausencias voluntarias o desapariciones. Y del lado del tema de género hay que señalar que Asterisco 765, que es la línea especializada en combate a violencia familiar y de género, implica la colaboración, por ejemplo, con la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y, por supuesto, el C5. Entonces, esa línea, Asterisco 765 o SOS Mujeres, es una línea que demuestra la relevancia operativa, sistemática y también eficiente en términos de resultados para atender un tema específico. Así que hay una gafa violeta específica, pero hay también una mirada interinstitucional específica para combatir la violencia de género. También, doctor, veíamos que a lo largo de este año se han implementado una serie de operativos especiales en los que también participa o que incluso lidera el C5 en nuestra ciudad, más allá del trabajo del día a día. Y uno de ellos fue, por ejemplo, el operativo Basílica 2025, en el que el C5 también participó y que fue una prueba, pues ahora sí que monumental para la ciudad porque rompimos récord de asistentes, de peregrinas y peregrinos. Nos visitaron poco más de 13 millones en la capital. ¿Qué experiencia le deja esto al C5? Bueno, primero estamos perfectamente capacitados como comunidad de seguridad, como comunidad de gobierno y de comunidad social en su conjunto para atender los desafíos que vienen el próximo año, que son múltiples, porque se trata del Mundial de Fútbol, se trata también, de nuevo, por supuesto, del tema de la Basílica, pero de la probable situación de un aumento en el atractivo que el turismo religioso, como le llaman, puede implicar también para el tema de videovigilancia y seguridad, porque se cumplen 50 años de la Basílica. Y eventualmente no podemos descartar la visita del Papa a México el próximo año. Entonces, son un conjunto de elementos que pueden estar arrojando 20 millones de personas adicionales a las que entre 55 y 60 millones visitan de manera turística, vamos a decirlo así, la Ciudad de México cada año. Claro. ¿Algún dato que le gustaría destacar más de la operación del C5 en este 2025, doctor, para finalizar? Bueno, creo que es muy importante llamar la atención sobre la relevancia de la cultura cívica. Al inicio de esta administración, el 75% de las veces en que el botón de auxilio era accionado era de pura travesura. Así es. Y también el 70% de las llamadas eran no procedentes. El primer porcentaje ha bajado alrededor del 55%, el segundo ha bajado alrededor del 60%. Es el tema de la cultura cívica. Hay 2 años de prisión como castigo cuando se mal usan los servicios de emergencia. Hay que recordarlo, hay que saberlo. Y también saber que en la medida en que se distrae la labor institucional, se pierde oportunidades de eficiencia en cada uno de los otros casos que realmente necesitan policías, bomberos y ambulancias. Entonces, no hay que bromear con las líneas de emergencia. No hay que estar jugando con los botones de pánico y los botones de auxilio. Eso es muy importante. Así que el tema de la participación ciudadana es central. Y aquí va nuestro mantra, vamos a decirlo así. No hay seguridad si no hay comunidad, porque tenemos muchos policías, la ciudad con más policías en términos de kilómetro cuadrado, tasa por 100,000, y la ciudad que tiene de todo el continente más cámaras. Tenemos que tener
mayor cultura cívica, como ocurre particularmente en Londres, más que en Nueva York, diría yo, porque eso permite disminuir radicalmente el número de ocasiones en que se hacen llamadas para bromas o se oprime el botón de auxilio también de travesura. Claro, la seguridad la construimos entre todas y todos y sobre todo cuando tenemos detrás una estrategia integral de seguridad que está cuidando ahora sí que el día a día de nuestra ciudad. Doctor, le agradecemos mucho como siempre que nos haya acompañado en Informe Capital y sabe que es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.